En la República Argentina se efectuó días pasados una marcha bastante multitudinaria en distintas ciudades del país y bajo el lema Ni una menos, tomando como punto de partida la reciente muerte de esta niña Agustina de 14 años, víctima de un acto de violación, en donde salieron a relucir las viejas consignas que tiene el feminismo y del cual nosotros hemos tomado como punto de apoyo para refutar el libro de esta señora Rita Segato, La guerra contra las mujeres, ¿no? Que mostramos aquí. Bueno, en el mismo hay una apologética abierta, lisa y llana de la sociedad matriarcal, en contra de lo que ella califica como la sociedad patriarcal, a la cual ella atribuye un carácter violento, guerrero, y que vincula la acción del hombre en contra de la mujer, la acción violenta del hombre en contra de la mujer que llega a casos extremos con estas acciones de femicidio, que es un término que yo generalmente preferiría no usar porque pareciera ser que hay una diferencia esencial entre matar a una mujer o matar a un hombre. Los dos son homicidios, pienso yo, ¿no? Pero no importa, eso es otro detalle. Y bueno, esto se debería, según ella, a un carácter propio violento que tiene el hombre varón, porque también la mujer pertenece al género humano, somos parte del mismo género, al hombre varón, el cual sería violento por naturaleza, ¿no? Y así como en el colonialismo intentó ocupar territorios y recabar riquezas, bueno, el cuerpo de la mujer sería el botín de guerra que el hombre tendría en vista permanentemente, ¿no? Y que la mujer trataría, la mujer adoctrinada por los libros de esta señora y otras, trataría de vencer y de aniquilar. Bueno, vamos a decir primeramente que el matriarcalismo es una corriente que viene desde épocas remotas, como una rebelión en contra de la sociedad patriarcal, que era la sociedad originaria, a diferencia de lo que sostienen los marxistas del estilo de Engels, en su obra El origen de la familia. Engels decía que la sociedad originaria era la matriarcal y que el patriarcado surgía como reacción ante la misma y que a partir de la lucha de clases que se generaba, después se llegaba a un retorno a la sociedad matriarcal que era el comunismo, en donde se volvía al antiguo matriarcado, pero con los aportes de la ciencia y la tecnología moderna. Esa era un poco la tesis marxista, porque el marxismo también es matriarcal, como también lo es la ideología que sostiene Milei, esta nueva derecha, esta pseudo derecha, esta derecha pajarona, estúpida, sostiene también un matriarcado. Porque matriarcado, ¿de dónde viene la palabra matriarcado? Matriarcado viene de mater. ¿Y mater de dónde viene? De materia. En el hombre genéricamente, que incluye los dos sexos, hay dos principios, como dijimos la vez pasada, materia y forma. La materia es lo pasivo y la forma es lo activo. Del mismo modo que masculino y femenino. Lo femenino sería la materia, la parte pasiva, y lo masculino sería la forma, que tiene como finalidad justamente dirigir en un único cuerpo esta unidad entre hombre y mujer, que originariamente, de acuerdo a la tradición, hombre y mujer, los dos sexos estaban incluidos en una misma persona, en un mismo ser. Adán, antes de la caída, incluía los dos sexos. Luego Dios, según el Génesis siempre, previendo la caída del hombre, dividió los sexos. Pero antes Adán tenía los dos sexos. El sexo femenino surge a partir del masculino, que era Adán propiamente. Bueno, estos dos sexos se combinan entre sí, están en una unión que debe perfeccionarse a través de la subordinación de la mujer al hombre, de la materia a la forma. Es una cosa que siempre fue así, históricamente así. Obviamente,
el dominio, la jefatura del hombre sobre la mujer, que es similar a lo que existe a nivel social, y esto la señora Segato lo ve también cuando afirma que el Estado es lo masculino y la nación o la sociedad es lo femenino. Y ella también sostiene como Milei una sociedad sin Estado. Por eso decíamos, la izquierda también sostiene lo mismo. Ahora bien, ¿el Estado qué es? Es lo que le da forma a la nación, lo que forma a la sociedad, lo que le da un objetivo, lo que le da una meta. Y bueno, dentro de estas metas hay muchas, sí, por supuesto, existe la guerra. La guerra es un medio para alcanzar un fin. La señora Segato critica el colonialismo, pero vamos a explicar que no todos los colonialismos fueron iguales. No fue lo mismo el colonialismo español que el colonialismo británico, por ejemplo. Uno fue un colonialismo matriarcal fundado en la economía, el británico, y el otro fue un materialismo viril, un colonialismo viril fundado principalmente en un principio que era la perpetuación de una especie. Fíjense, decía muy bien Vicente Sierra cuando hablaba de la colonización española en América. Él decía, fue una obra de segundones. ¿Qué fueron los segundones? En España existía el derecho a la primogenitura. El primer hijo varón heredaba la totalidad del predio de la familia y el segundo no tenía nada. Entonces el colonialismo era la manera, la conquista de América o la conquista de los territorios libres que existían en el mundo, desocupados, era la forma por la cual se trataba de perpetuar una determinada especie, una determinada comunidad, a través de personas que no tenían fundos, no tenían herencia, y la buscaban en otros territorios. Esto también se vio en el fascismo. El fascismo, cuando habla de la colonización africana, de la conquista de los territorios africanos, no lo hace en función de buscar el petróleo o el cobre o las materias primas que tanto serían necesarias para la subsistencia de las naciones, sino en función de algo más importante, buscar espacios vitales para un pueblo como el italiano que tenía superabundancia de población. Incluso Mussolini fomentaba los nacimientos de italianos, porque decía que era la manera de transmitir una cierta herencia espiritual a otras comunidades. O sea que no todos los colonialismos fueron iguales. Ahora bien, el matriarcalismo tiene dos manifestaciones, según lo que decía el maestro Julius Evola en su obra Rebelión contra el mundo moderno que mostramos aquí. Uno es el materialismo demétrico y otro es el materialismo afrodítico. Matriarcalismo demétrico y matriarcalismo afrodítico. Matriarcalismo es la sublevación de la mujer con respecto al hombre. El primer caso de rebelión es la rebelión demétrica, que es cuando se le da primacía a la economía sobre la política. Bueno, esto lo vemos claramente en el actual gobierno, cuando el ministro de Economía del actual gobierno dice la economía se va a puesta a la política. Es reducir la función de la sociedad, del gobierno, exclusivamente a la parte económica, en donde el tema de la panza, el tema del bienestar material, resulta ser lo prioritario. Y es justamente una característica de la mujer. Economía, ¿de dónde viene? De oikos, que quiere decir hogar. Tradicionalmente la mujer administraba el hogar y el hombre estaba o en el mundo del trabajo o haciendo la guerra. Como decía el maestro Nietzsche, el hombre ha sido hecho para la guerra y la mujer para la reproducción de la especie y el reposo del guerrero. Eso lo decía Nietzsche, a pesar de que ahora hay nietzscheanos de izquierda. Eso es una cosa graciosa, ¿no? Tendrían que recordar esta frase importante de Nietzsche. Bueno, pero esta sublevación del hombre contra la mujer, que es la misma sublevación de las clases a nivel social, de las clases económicas en contra de la clase política, se manifestó socialmente con la Revolución Francesa, cuando la burguesía se subleva en contra de la clase política. Pero son precedidas estas sublevaciones con un acto previo de renunciamiento por parte del hombre o de la clase política a cumplir con su función propia, que es la de impulsar o dirigir
a la comunidad hacia un fin superior, hacia una meta trascendente, que en última instancia no es de esta vida, sino que pertenece a la vida futura. La meta principal del hombre es la eternidad, y la eternidad no se encuentra en esta vida, sino en una vida futura. Casualmente hoy este renacuajo que tenemos al frente del Estado ha dicho que para el judaísmo que él representa, que vamos a aclarar que es una deformación del judaísmo matriarcal, la meta es traer el paraíso a la tierra. No, no, el paraíso está en el cielo. Ahí está la gran diferencia con el matriarcalismo. El patriarcalismo sostiene que la meta es la eternidad. Entonces, volviendo al tema anterior, cuando el Estado renuncia a esa función y se convierte en una fuerza puramente material, cosa que sucedió con el absolutismo, entonces se produce como reacción la revuelta de las clases inferiores, lo económico en contra de lo político, la burguesía en contra del poder político. Bueno, esa es la primera rebelión que tenemos, pero ahora la que representa aquí la señora Segato y este movimiento, esta corriente de feministas, es la segunda rebelión feminista, la afrodítica. Es cuando la mujer ya se subleva en contra del hombre a partir de la sexualidad. Fíjense que tradicionalmente el hombre, por supuesto, como es un principio activo, tiene una tendencia, obviamente, hacia la posesión de la mujer y hacia el desarrollo de la sexualidad. O sea, es normal que el hombre busque la copulación, la posesión del cuerpo de la mujer. Es una cosa normal, no es algo que esté en contra de la naturaleza humana, porque si eso no sucediera, no se produciría la reproducción de la especie. La reproducción de la especie está justamente determinada por esta tendencia hacia la búsqueda y la atracción que ejerce el cuerpo de la mujer sobre el hombre. Es una cosa normal eso. Ahora, para que no se produzca este exceso de sexualidad en el hombre, para que el hombre no esté permanentemente pensando en la cuestión sexual, es indudable que la mujer no tiene que estar en una exhibición permanente de su cuerpo. Es una cosa normal eso, es indudable. Hoy en día existe esta corriente feminista, sostiene que la mujer tiene que ir prácticamente mostrando todas sus desnudeces y lo único que le faltaría es ponerse un cartelito que diga se mira pero no se toca. Esa es la realidad. La realidad es esa. O sea, hay una permanente incitación de la mujer respecto del hombre, pero después, a último momento, existe como una acción de renunciamiento, de no querer llegar a la concreción de la sexualidad. Y eso es lo que produce los actos de violencia. Tradicionalmente el cuerpo de la mujer no estaba en constante exhibición. Las sociedades tradicionales como la islámica visten totalmente el cuerpo de la mujer y consideran que este cuerpo tiene que ser mostrado exclusivamente a su hombre, no están a disposición de toda la sociedad. En cambio, el narcisismo del actual feminismo es una exhibición del cuerpo permanente, una incitación al hombre hacia la posesión de ese cuerpo y luego hay como un acto de negación hacia la entrega de ese cuerpo. Y ahí es donde sobreviene la violencia. La violencia sobre... El caso de esta chica, evidentemente, sin que uno quiera absolver de culpa al criminal, que sigue siendo un criminal, se produjo justamente una exhibición a través de redes sociales de su cuerpo, prácticamente como una incitación a alcanzar una copulación sexual, y luego, e incluso haber ido con un remis hasta la casa de esta persona, y luego una renuncia, un decir que no. Y obviamente, tras esa incitación, la violencia, lo cual no de ninguna manera absuelve del delito, porque los seres humanos no son todos como San Benito. A San Benito se le ofrecía la reina de las prostitutas, que era la mujer más voluptuosa de su comunidad, pero él la rechazaba.
Y bueno, los seres humanos hoy en día, especialmente la sociedad actual, está totalmente atontada por la sexualidad, por una propaganda que es una incitación permanente a la sexualidad y luego se encuentra con situaciones límites en donde no alcanza a realizar esa posesión porque la mujer dice que no, se niega, rechaza hacer eso. Y ahí viene el acto de violencia en algunos. Sería lo mismo que si nosotros dejáramos la casa sin cerrar con llave y bueno, y robaran. Por supuesto, el ladrón va a seguir siendo ladrón, pero también existe la imprudencia de la persona que no ha cerrado adecuadamente la puerta con llave. Bueno, eso es el afroditismo. El afroditismo, resumiendo, es la mujer que se subleva en contra del hombre a través de la exhibición de su cuerpo, y poniéndolo en una situación de desorden, y de conflicto social, como lo que está sucediendo actualmente. El femicidio está producido justamente, en última instancia, la responsabilidad está en esta exhibición permanente de los cuerpos de las mujeres y al mismo tiempo de la incitación constante que existe en la sociedad respecto de la promoción de la sexualidad. O sea, basta prender cualquier canal de televisión para ver cómo constantemente se incita a la sexualidad. Y bueno, y obviamente suceden estas cosas, lamentablemente es así. Por eso hay que tomar el ejemplo de las sociedades islámicas, que como muy bien hacen, visten a la mujer como corresponde. Quizás no haya que llegar a esos extremos, pero lo que hay que hacer es evitar la exhibición permanente, el narcisismo de la mujer. Eso tiene que ser combatido en la sociedad. Un orden normal tiene que hacer eso, obviamente. Bueno, esperemos haber sido suficientemente claros y desde ya vamos a recibir varias críticas de psicólogos que van a considerar que esto que decimos tiene que ver con alguna sexualidad reprimida, alguna enfermedad, en fin, es típico de las feministas. Cuando alguien les hace frente con algún argumento mínimamente sólido, desde ya que acuden enseguida a Freud y a todos estos distintos ideólogos de la represión sexual. Hasta la próxima, hasta el próximo programa.